¿Cuáles son los regalos de las crisis? ¿Qué pasaría si te regalaran un pedazo de carbón en algún cumpleaños o en alguna celebración? Seguramente estarías un poco incómodo y molesto con la situación. Pero imagínate que este mismo pedazo de carbón, feo, negro, oscuro, lo partes. Y al momento de partirlo, descubres que hay oro molido. Lo mismo sucede con las crisis. Las crisis pueden ser un regalo, al principio un poco amargo, pero después se convierten en grandes y valiosas pepitas doradas. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, estos regalos pueden parecer irrelevantes o lejanos, pero la verdad es que son sumamente valiosos. Dicen que el cambio es incesante, es implacable, como lo decíamos en uno de los episodios anteriores. No podemos evitar que la vida siga su curso, que siga el reloj avanzando. Por lo tanto, la mejor estrategia es aceptar ese cambio, aceptar esta situación nueva que estamos enfrentando y evolucionar. Las crisis siempre traen regalos. Eso es un hecho. Que no los veamos al principio es otra historia, pero la verdad es que siempre traen cosas buenas para nuestra vida. Como te decía hace unos momentos, a veces los podemos observar un poco tiempo después de lo sucedido, pero siempre tarde que temprano llegan. Hay gente que nunca los ve porque no está dispuesta a observarlo. El primer regalo que te quiero compartir, que yo he descubierto en las crisis, que yo he descubierto en esos tiempos difíciles en donde tal cual se me mueve el tapete y cambian muchas cosas, son literalmente los retos. Los retos pueden ser grandes y valiosos regalos para tu vida, porque es sacarte de tu zona cómoda, es sacarte de tu zona de confort para que descubras que la magia sucede totalmente en otro lado en el que estabas. Siempre he dicho que no eres un árbol. No necesitas quedarte quieto, no necesitas quedarte estático o paralizado. Puedes moverte. Esa es la gran libertad que tenemos. Pero para eso necesitamos observar qué es lo que nos está diciendo Dios frente a los problemas, qué es lo que nos está diciendo la vida, cuáles son las situaciones en las que estamos, y a partir de ahí poder decir, ok, lo que tengo frente a mí no necesariamente es el peor problema de mi vida, sino es un gran reto. Hay retos que te llevan a transformarte, a cambiar, a tomar mejores decisiones, a llevarte con unas personas y dejar a otras, a simplemente cerrar la puerta a lo que estorba, a lo que no ayuda en tu vida y abrir las puertas correctas a lo que sí y realmente te van a ayudar a crecer. Los retos están presentes todo el tiempo, eso lo sabemos, pero cuando cambiamos la óptica, todo empieza a transformarse. Si tú el reto lo asumes como una oportunidad y como un impulso en tu vida, las cosas pueden ser mucho mejor. Dicen que las crisis son como el viento al fuego. O lo impulsan o lo apagan. Pero al final depende de uno. Otro de los grandes regalos de las crisis son los aprendizajes. Que parece una obviedad, pero no lo es. Y digo que no lo es porque hay gente que no se da ese espacio y ese tiempo para recolectar y recapitular todas las lecciones que le arrojó esa crisis. Sin embargo, no la podemos hacer a un lado. Sin lugar a dudas, el aprender es un valiosísimo obsequio que nos otorgan las adversidades. La pregunta que puedes hacer desde ya es, bueno, ¿qué cosas he aprendido a partir de esta situación difícil o complicada? Por un lado tenemos los retos, que son esfuerzos diferentes, y por el otro los aprendizajes. Estos son simplemente dos de los muchos regalos que tiene la crisis. Pero acuérdate, hay que estar dispuesto a romper el carbón y descubrir el oro que te está esperando. Otro de los regalos que tienen las crisis es el plantearte nuevas metas. Sin lugar a dudas, cuando caemos, cuando nos tropezamos, al momento de levantarnos, ya no vemos el mundo como era antes. Hay como si tuviéramos unas gafas puestas
que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Y cuando pasa eso, el mismo reto de la vida te lleva a plantearte nuevas metas. ¿Por qué? Cuando tú vives una crisis, te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor estaban debajo de la alfombra, que a lo mejor estaban escondidas y que habías postergado, o por un lado eran como esas crisis que llamábamos viejas, o esos elefantes añejos que estaban ahí detrás y no nos dábamos toda la idea y la claridad de lo que teníamos. Entonces la crisis te lleva a plantearte nuevos objetivos en tu vida. Yo he conocido un montón de personas que han podido trazarse nuevas metas y por lo tanto han hecho grandes y valiosos cambios después de una crisis tremenda. La pregunta que te hago ahorita es, ok, ¿estás pasando por algo difícil o ya pasaste por una crisis o por una adversidad? ¿Qué puedes hacer distinto a partir de ahora? Porque no se trata nada más de sufrir la crisis o padecerla y ser el mismo que antes. Incluso yo decía mucho en el tema de la pandemia que no podíamos permanecer igual que como cuando llegamos, cuando nos enteramos, cuando surgió este confinamiento. Había que hacer cosas distintas. Y de eso se trata la vida, de poder avanzar, de poder correr, de poder volar. Pero hay que plantearnos un objetivo. Porque si no sabes a dónde quieres ir, seguramente vas a llegar al lugar que no deseabas. Otro de los puntos también buenísimos, que lo considero un gran regalo y que tiene que ver con los retos, con los aprendizajes y con las nuevas metas, son las nuevas estrategias, que no es más que nuevas formas de hacer las cosas. Si ya no te funcionó el plan A, hombre, pues tienes el B, tienes el C, tienes el D y tienes hasta el Z. O sea, tienes un montón de planes intermedios para poder hacer algo grandioso con tu vida. No se trata de frustrarnos o de echarnos a llorar o de ponernos a gritar que por qué la vida es cruel, por qué la vida es dura. Es más bien, ok, esto no me funcionó o no salió como esperaba o no me gustó. Simple y sencillamente, hoy me planteo la posibilidad de cambiar el enfoque, de cambiar el camino y de descubrir nuevas estrategias. Otra de las cosas que me encanta, y esto sí lo he visto de verdad con prácticamente todas las personas que han llegado conmigo y que me han dado el honor de poderles acompañar en procesos de crisis, también lo analizo mucho con las organizaciones, es que una crisis fuerte, una crisis dura, de esas que no sabes si vas a salir o no, nos da un mayor conocimiento sobre quiénes somos. ¿Sabes por qué? Porque la crisis te pone contra las cuerdas, te confronta, te lleva a ponerte en el espejo y decir quién realmente eres. Justo ahorita que te hablaba de la pandemia, del COVID, de todo lo que pasamos, muchas personas me decían, David, es que en la soledad de mi casa, en la soledad de mi habitación, me di cuenta quién realmente era. Porque las adversidades me han obligado a enfrentarme. Y sí, de eso se trata, y no es que esté mal, pero a veces lo que observas, lo que ves, de lo que te das cuenta, no te gusta tanto, pero es la realidad. Esos patrones, esas creencias, esos pensamientos, esas habilidades, a veces nos van consumiendo la vida y no nos damos cuenta. Por eso otro regalo es el mayor conocimiento sobre quiénes somos. Y otro regalo es también que aumenta la sensibilidad y la compasión por los demás. Dicen que solo en cabeza propia uno aprende, pero cuando cae esa piedra, cuando cae en la cabeza, cuando cae en la vida, uno entiende que al otro también le puede caer. De ahí que nace esta frase de detrás de una persona difícil, hay una historia difícil. Por eso, cuando estamos en crisis, nos volvemos más humanos, más compasivos, más empáticos y más sensibles. Son otros grandes regalos que nos da la adversidad. Esta videoserie, ¿Qué hacer en tiempos de crisis?, la estás disfrutando gracias a los contenidos de Guadalupe Radio, que tú también podrás checar en la aplicación y en otras plataformas. Otro de los regalos que tiene las crisis y que nos ayuda muchísimo es el de trabajar nuestra voluntad. Sobrevivir a la adversidad y estar dispuestos a seguir adelante nos da fuerza. Y nos da fuerza para abordar esos nuevos retos y metas de las que hablábamos. Y encarar también, ¿por qué no?,
futuras dificultades posibles. Cuando trabajamos nuestra voluntad en medio de la crisis, entendemos que no todo es sentimiento, emoción o razón, sino que es una mezcla también de las dos cosas. Al final del día, nuestra fe y la razón también van de la mano. Lo mismo a nivel emocional y a nivel activo, porque claro, las crisis nos llevan a hacer tareas que a lo mejor antes no teníamos pensado, nos lleva a ir como fortaleciendo ese músculo de la voluntad. Nos permite incluso, paradójicamente hablando, ser flexibles ante los cambios. Nos enseña a ser abiertos y ágiles mientras pensamos qué hacemos. Siempre he dicho que las crisis requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación de tu parte. Como ya lo hemos mencionado, no se trata de que el tiempo por sí mismo haga todo. Hay que hacer también nuestra labor. Y otra cosa que sucede, que tiene que ver con esto mismo, es que las crisis estimulan la neuroplasticidad del cerebro. Hay una conexión neuronal interesante que sucede después de vivir una adversidad. Al principio no nos damos cuenta, por supuesto, porque estamos en shock, en negación, en tristeza, en enojo, en lo que quieras, pero poco a poco descubres que has ido adoptando nuevas habilidades que a lo mejor antes no habías descubierto. Las crisis también nos llevan a buscar recursos internos y externos, que probablemente no usamos hace mucho tiempo o, como te digo, que ni siquiera sabíamos que estaban presentes. Hay que darnos un espacio para descubrir esos recursos. Mucha gente me ha dicho, David, es que después de la crisis encontré mi paciencia, es que después de la crisis trabajé mi inteligencia emocional, después de la crisis pude darme cuenta que sí, que era muy perseverante. Cada quien tiene regalos distintos, cada quien sabe qué es lo que le ayuda, qué es lo que le sirve, pero definitivamente la crisis nos lleva a reformular la vida y a reajustar, como lo hemos dicho, muchas otras cosas que a lo mejor estaban un poco mal calibradas. Hoy por hoy se ha descubierto incluso que una persona resiliente, una persona que sale de las crisis fortalecido, puede lograr cualquier cosa que se proponga, porque ya trae la conciencia, tiene esa fe, tiene ese empuje, tiene ese arrastre, tiene esa voluntad y tiene la mirada puesta en que después, detrás del elefante, hay un paisaje hermoso. Entonces no le tiene miedo a las caídas, sino al contrario. Yo he conocido personas que me dicen, David, prefiero caerme y ser mucho más fuerte que antes a quedarme como siempre, como toda la vida la he pasado, el resto de los años que me quedan. Las crisis, sin lugar a duda, son valiosos regalos y los vamos a ir encontrando poco a poco. No te desesperes si a lo mejor ahorita dices, pues yo no veo nada, David, no veo ni la luz, no importa. Poco a poco irán apareciendo en tu vida, pero sí sé lo suficientemente humilde para encontrarlos, gozarlos y disfrutarlos. Si te gustó este capítulo, quédate conmigo porque en el próximo te voy a platicar sobre la diferencia de reaccionar contra responder en momentos de crisis.